Estamos de vuelta gracias a Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis. Bueno, de regreso con ustedes, amigos y amigas televidentes, hoy en este especial en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estamos hablando sobre los derechos humanos y las personas con discapacidad. En los dos bloques anteriores hemos conversado con personas con discapacidad a través de las cuales hemos conocido un poco la situación en que están, sobre todo aquí en Panamá, las personas con discapacidad. Ahora tenemos unos invitados muy especiales con los que vamos a hablar sobre legislaciones, las leyes, las convenciones, y para eso tenemos aquí a mi izquierda el licenciado Kevin O'Reilly, que él es el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Bienvenido. Es un placer. Con él vamos a conversar un poco sobre la ley de las personas con discapacidad en Estados Unidos, que tienen 25 años de estar, ya han cumplido 25 años. A continuación está la doctora Carmen Rosa Villa. Ella es la representante para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenida, Carmen Rosa. Gracias, Fanny, por esta oportunidad. Y a continuación está el profesor Fausto Pérez. Él es magíster en sociología, él es sociólogo y él es uno de los gestores de la Ley 42 aquí en Panamá, la Ley de Equiparación de Oportunidades que tenemos desde el 27 de agosto del 99, y él es profesor en UDELA. Bienvenido. Muchas gracias. Fausto. Bueno, esto, ya hemos escuchado cómo están viviendo las personas con discapacidad. Queremos saber, tenemos convenciones, Panamá ratificó la convención aquí en el 2007, ¿verdad? Hay muchos países que lo tienen, pero ¿está sirviendo? ¿Qué contiene? Yo creo que a ver si Carmen Rosa nos puede un poco ilustrar sobre la Convención Internacional de Derechos Humanos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante, sobre todo, destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad va a cumplir 10 años el año que viene. Y esto ha sido muy importante, sobre todo porque es el resultado del trabajo en las organizaciones de la sociedad civil y ha sido además el impulso que dieron ustedes como organizaciones de personas con discapacidad para que tengamos una convención. La convención, por supuesto, entró en vigor en el año 2008 recién, pero su trabajo fue arduo, fue muy importante y hay que destacar sobre todo elementos fundamentales como son los principios rectores. Estamos hablando de dignidad, estamos hablando de igualdad, estamos hablando sobre todo de autonomía, que es un elemento muy importante a tener en cuenta en esta convención, es darle a las personas con discapacidad aquella autonomía que anteriormente no tenían, sino que tenían que estar sometidas a la tutoría o tutela o tutores sobre la toma de decisiones acerca de lo que quieren para su vida. El elemento sobre todo fundamental es ese cambio de paradigma, que creo que hay que destacarlo, y el elemento de la solidaridad. O sea, cómo las demás personas contribuyen y colaboran y cooperan, reconociendo a las personas como personas con derechos, que ese es un cambio también en esa visión paternalista que se tenía antes sobre las personas con discapacidad. Ese cambio de paradigma ha sido sumamente importante y sobre todo hay que destacar que es la primera convención del siglo XXI y ha sido y significa sobre todo una herramienta para que los estados cumplan con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Este es, creo, además una visión también que contribuye a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, en tanto y en cuanto que la Convención no crea nuevos derechos, sino que fortalece esos derechos que están en otras convenciones y de las cuales las personas con discapacidad son titulares de derechos. Sí, porque la gente se pregunta, ¿por qué una convención especial para las personas con discapacidad? ¿Acaso no tenemos los mismos derechos?
Claro que tienen los mismos derechos. Era importante sobre todo destacar estos aspectos que hacen distinto de las otras convenciones, señalando que si bien es cierto los principios de universalidad, de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos opera para todas las convenciones. Y aquí el elemento, como vuelvo a decir, es destacar por qué es importante dictar políticas, legislaciones que protejan y hagan efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Además, establece la propia convención la necesidad de monitorear, por ejemplo, la situación de los derechos de las personas con discapacidad para establecer en los estados, que son parte, diferentes instituciones a cargo de dar seguimiento a las políticas públicas. Un elemento que sigue faltando y en el que todavía hay brechas sustantivas es el tema de los datos. Los datos, ¿cuántas personas con discapacidad hay en cada uno de los países? ¿Cuáles son las políticas públicas? Pero no basta con que se den las políticas públicas, sino cuáles son los indicadores que permiten mostrar que la convención se está cumpliendo tal cual, pero no solamente la convención, sino el hecho de haber armonizado la legislación interna y hacer efectiva la convención en el derecho interno. Si bien es cierto, en el caso de Panamá, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución establece que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de la legislación nacional, es importantísimo subrayar que todos y todas las personas conozcan que son legislación nacional. Eso es muy importante. Lamentablemente no tenemos conciencia de ello, pero cuando te escuchaba hablar sobre, por ejemplo, de cuántos somos para establecer políticas públicas de discapacidad, me estaba acordando que este año pretendían hacer un nuevo censo, una aproximación para saber cuántas personas con discapacidad hay. Y bueno, no hay recursos. O sea, se recortó el recurso para eso, así que no se va a poder hacer otros años más. El último que hubo era, a ver, Fausto, tú me puedes recordar, el PENDIS, el 2006. Imagínense, ya hace 10 años que se hizo ese primer estudio sobre prevalencia de discapacidad y querían hacer uno este año y ya han pasado, digamos, 10 años y no sabemos todavía. Así que, ¿cómo vamos a hacer las políticas públicas? ¿Cómo aplicamos esa convención? Esa es un poco la inquietud. Aquí tenemos al licenciado O'Reilly. Lo invitamos porque en Estados Unidos hay 25 años, la convención va a cumplir 10, la ley de nosotros tiene 15 años, ellos tienen 25 años de haber proclamado una ley sobre las personas con discapacidad, ¿verdad? Sí, en abril hemos celebrado 25 años de la ley. Realmente la inspiración derivó, yo diría, del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos de los años 60. Si uno ve a la estructura de la ley para estadounidenses con discapacitados, mejor decir. Realmente la estructura es para promover los derechos civiles de los discapacitados. Y si uno ve a la población de los Estados Unidos y los cálculos básicos, estamos hablando de unos 45 millones de ciudadanos de nuestro país que pueden caer abajo unas de las varias categorías de discapacitados o gente que necesitan esta protección a estos derechos civiles. Eso es una república de Corea, una república de Colombia, de talentos, de ciudadanos, de gente que necesitan participar plenamente como ciudadanos comunes y corrientes en la vida de nuestra nación. Y empezó un debate muy activo en los años 80 y que concretó finalmente en la ley en 90 que firmó el primer presidente Bush, con un apoyo de todos los partidos, los sectores de los partidos en Estados Unidos. Interesante, 80
que fue declarado el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. En el 92 fue declarado el decenio, ¿no? Y esto fue firmado en el 90. Tenemos que seguir hablando un poco más sobre las experiencias, cómo se ha cumplido eso, cómo ha cambiado la vida de las personas con discapacidad. Aquí, específicamente en Estados Unidos, quiero en el próximo bloque hablar un poco sobre esos derechos civiles que habla, y vamos a hablar entonces también sobre nuestra legislación nacional y hacer un pequeño balance de todo esto para ver hacia dónde vamos y qué más podemos hacer. Les recordamos nuestras redes sociales. Escríbanos a contigo@ftv.org y también a Twitter @FannyWorldChange. Enseguida regresamos con ustedes con este interesante tema. Bueno, de regreso con ustedes, amigos y amigas televidentes. Hoy estamos hablando en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y hemos tenido unas interesantes entrevistas con compañeros que tienen alguna discapacidad, que nos han dado su visión sobre la situación de esta población. Y antes del cambio hablamos con el señor O'Reilly de la Embajada Americana, que nos estaba comentando sobre la ADA, sobre la ley de las personas con discapacidad en Estados Unidos, que decía que sobre todo era para garantizar los derechos civiles de las personas con discapacidad. Y queríamos un poquito que nos especificara qué son esos derechos civiles para que el público lo conozca. Básicamente para que la gente pueda participar en la vida de nuestra sociedad. Empleo, acceso a su gobierno, acceso físico, acceso en términos de comunicación, acceso a espacios públicos, es decir, un shopping puede ser un lugar privado, pero es de acceso público, la cancha cuando quieren ir a un partido de fútbol, a telecomunicaciones, porque es un mundo que comunica a través de las telecomunicaciones. Este tipo de tener plenamente la misma participación que cualquier otro ciudadano de nuestra sociedad. Pero hay algo que nosotros admiramos en el sentido de que vemos que decimos siempre como comparación, bueno, es que allá si no se cumple la ley le meten una demanda civil, y esa es la cosa que acá escuchábamos de la compañera que decía que tenemos legislaciones pero que no se cumplen. No sé, aquí le vamos a pasar la palabra al profesor Fausto. El profesor Fausto fue uno de los que trabajó en la concepción de la ley 42, con él trabajamos al principio, así que se conocen mucho, y quisiera que nos hicieras una evaluación como sociólogo y todo lo demás, Fausto, sobre la situación de las personas con discapacidad en Panamá. Bueno, mi opinión puede estar sesgada. Sin embargo, los que hemos vivido la discapacidad desde pequeños y viviendo el contexto desde hace ya unos 40, 50 años, nosotros consideramos que la incorporación de la normativa sobre discapacidad sí ha significado avances importantes en distintos ámbitos, en distintas esferas de la vida. Naturalmente quisiéramos que fuesen muchas más los avances, pero naturalmente o evidentemente no es igual la situación de hoy versus lo que ocurría hace 30 años en materia educativa. Yo creo que la inclusión, mal que bien, impulsada por la ley y por otras normativas, sí se ha trabajado en algún grado. ¿Que hay problemas? Sí lo hay. Entonces, quería abordar el tema los problemas básicos, ¿no? En el tema de accesibilidad, usted, Fanny, también es la que mejor puede opinar sobre el tema, pero evidentemente hay elementos en las construcciones que no habían antes. Que hay que perfeccionarlo y mejorarlo, evidentemente que sí. En la parte social yo creo que de pronto más se ha avanzado. Por ejemplo,
el reciente programa de Ángel Guadián es una intención que estaba en la ley y estaba escrito en la ley, así como se pensaba. Solo que no se había desarrollado la programación, pero estaba previsto. Lo que sí quisiera señalar con mucho énfasis es que una de las cosas en las cuales hay que trabajar de manera muy esforzada es en el tema de la focalización de las situaciones que viven las personas con discapacidad en su condición. Es decir, hay que ir a la situación que vive la mujer sorda, el niño sordo, ya no solo en el ámbito educativo, sino en los dos ámbitos que afecta o que importa a cualquier ciudadano. Hay que ir a verificar cómo está la situación, qué problemas tiene el niño ciego, la madre o papá que tiene una discapacidad, ¿sí? Por eso hablo de la focalización. Igual con el tema de la población con discapacidad intelectual. Los problemas, siempre he insistido en eso, son distintos, son particulares. Nosotros nos oponemos a que se enfoque el problema de manera macro y que se quiera generalizar. No, los problemas de la persona sorda son muy particularizados, distintos ante las personas con problemas motrices. Y se comete un error en las políticas públicas cuando se intenta por facilidad del Estado como introducir todo en un solo paquete. Yo creo que en la medida en que podamos trabajar particularizando los problemas, las situaciones, las necesidades, podemos tener mayor efectividad y la gente podrá sentir mucho mejor el impacto de las normativas, ya sea de la Convención o de la Ley 42. Insisto, mucha focalización. Muy bien. Esto es lo que nosotros queríamos un poco hablar con respecto a las legislaciones a nivel internacional y a nivel local y las cosas que tenemos que hacer todavía. ¿Cuáles serían las recomendaciones ya? Porque nos queda muy poquito tiempo para desarrollar el tema. Yo les invito a los televidentes que se metan, como decía nuestra compañera Ivette, en el internet, que hay muchísima información. Yo me metí en la página de ADA, aprendí muchísimo y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y hacer también en Panamá y que nos dan muchas ideas, igual con la importancia de la Convención. Quiero decir que gracias a la Convención de Derechos Humanos, aquí en Panamá, nosotros ganamos una demanda que metimos sobre una ley que declara que las personas con discapacidad consideramos inconstitucional porque lesionaba nuestro derecho a la privacidad y era discriminatorio, que decía que teníamos que poner en la licencia y en las cédulas que teníamos una discapacidad. Sin embargo, no se lo pedían a los demás. Y en un grupo de ciudadanos metimos la demanda y la ganamos. Entonces yo creo que esas son las acciones de disidencia que tenemos que hacer para defender nuestros derechos. Yo realmente les agradezco a ustedes por su tiempo, por venir hasta acá a compartir esto, para animarnos también a que continuemos con la lucha, porque como ustedes vieron, ellos dijeron en estos ejemplos que ha sido inicio de las personas con discapacidad, ¿no? Ha sido el principio tanto de la Ley 42, un denominador común, ha sido que ha surgido de un movimiento de personas con discapacidad en todas las experiencias. Así que por eso que en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad es un día para evaluar, para concienciar a los países que desarrollan políticas de Estado más que de gobierno. Los logros alcanzados en materia legislativa han sido resultado de todos. Sin acción no hay derecho. Aún falta mucho para que todos los ciudadanos vivan de una manera justa, con dignidad,
y en equiparación de oportunidades. Pero esto solo se logrará si visionarios y luchadores preocupados por el bienestar común sigan luchando por sus ideales. Gracias a la tenacidad y sacrificio, las personas con discapacidad pueden hoy día ejercer sus deberes y disfrutar de algunos derechos. Un gran mensaje para todos. Realmente que esto es que tenemos que tomar conciencia que sin acción, sí, que es un asunto de todos, no es un asunto particular de las personas con discapacidad de la familia. Es todo. Primero, porque vivimos en comunidad. Segundo, porque nadie está exento de adquirir una discapacidad, como lo vimos, que puede dar en cualquier etapa de la vida, porque es necesario que los estados cumplan con su obligación de velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Y eso se logra con una administración eficiente de los impuestos que nosotros todos pagamos. Las personas con discapacidad siguen siendo excluidas de la vida comunitaria. Es necesario implantar mecanismos de cumplimiento. De lo contrario, seguiremos siendo discriminados. Es urgente una educación exclusiva, de calidad. Ello nos permitirá mejores oportunidades de empleo y aporta al crecimiento del país y a la humanidad. Pero como seres humanos que vivimos en este mundo para ser felices y hacer felices a los demás, porque eso es lo que queremos todo el mundo. Y la única manera es si tenemos un grado de bienestar. En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, les exhortamos a que se involucren en la construcción de un mejor futuro para todos. Realmente esto es lo que rescatamos de lo que compartieron nuestras compañeras, lo que ustedes aquí nos han venido a hablar con mucho entusiasmo y ver que no estamos solos, que es el resto del mundo también, que somos millones de personas que estamos en la misma lucha, pero que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias, muchas gracias. Señor Riley, Carmen Rosa, Fausto, y a Ivette y a Yona, que hoy nos vinieron a enriquecer con su presencia y su conocimiento. Bueno, les deseo un exitoso día. Yo soy Fanny Wong y nos vemos la próxima vez.